del tema, lo que se conocería como la evaluación actuarial de un plan de pensiones. Básicamente, si ustedes se fijan en lo que hacemos, eh, escribimos ecuaciones eh, de valor presente actuarial. Es decir, ya no solo hablamos de calcular, de traer con el factor V a la T el valor de una pensión que se va a pagar de por vida, por ejemplo. Dijimos que el valor presente de una pensión a la edad de retiro era el valor de la pensión por la anualidad. Y aquí ya es cuando como actuarios empezamos a suponer cosas. Eh, si nosotros escribimos esto de otra manera, podríamos escribirlo como BDR por NDR entre DDR menos 11/24. Así sería. Y sería en términos anuales. Si la pensión es mensual, lógicamente, como estos factores están calculados año con año, porque NDR contiene solamente la suma, esto contiene la sumatoria desde R hasta el final de la tabla de mortalidad, y ahí es donde viene el tema actuarial de las DDR, de las DDT, perdón. De las DDT. Así está. Entonces, si se fijan, estos son pagos anuales, porque las tablas normalmente tienen factores año con año. Entonces, si la pensión es mensual, pues tenemos que multiplicar esto por 12, si esta fuera mensual. Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos que estar muy atentos a nuestra anotación, nuestros cálculos, cómo los hacemos, etcétera. Pero la parte que es importante de este tema es la siguiente, que aquí, en estos factores, están metidas dos cuestiones importantes. Supuestos actuariales, la mortalidad y la tasa de interés al menos. Si definimos que la anualidad o el pago que vamos a hacer se va a incrementar con respecto a la inflación, pues lógicamente se suman en el cálculo de la anualidad, se suma más la inflación, posiblemente, si así se pide que se calcule la pensión. Y luego, si no solo se paga al jubilado, si se agrega un beneficiario, el cónyuge, pues viene otro cálculo adicional que implica el que la pensión se siga cobrando bajo la modalidad de el cónyuge como beneficiario después de que fallezca el jubilado. Entonces, bueno, qué quiero decir con esto? Que aquí es donde viene todo lo que nosotros hemos aprendido de otras materias. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no solo se trata de matemáticas, sino se trata de supuestos. Y así se ven las otras ecuaciones, porque aquí, por ejemplo, en la segunda ecuación del valor presente, cuando yo ya estoy en X, traigo a valor presente la misma pensión y ahí se vuelve a involucrar ahora de manera muy clara el interés en este factor. Y luego,
el tema interesante, el tema importante, que es, oye, y lo vamos a pagar si llega a cobrar la pensión. Entonces ahí tenemos un factor de si llega a cobrar la pensión. ¿Cómo calculamos esto? Ahorita lo vamos a ver. Y luego cuando decimos, ok, ese es el valor presente por todos los años de servicio que tiene la persona que estamos calculando esto, porque lo haremos persona por persona. Y luego viene el valor presente de los servicios pasados. Y ahí dijimos que se puede calcular como el beneficio acumulado traído a valor presente, como si ya fuera a cobrar la pensión que ya se ganó por la antigüedad que tiene desde Y hasta X. Y ese cálculo, como si ya se lo estuviéramos pagando en el retiro, lo traemos a valor presente el día de hoy. Y ese es el valor presente de los servicios pasados. Y luego dijimos, también hay un valor presente de los servicios futuros. Y eso pues va a ser el valor presente total, como es obvio, menos el valor presente de los servicios pasados. Y por último, dijimos que hay un valor presente de un año de beneficio. Y dijimos, bueno, pues está esto. Todo esto con la explicación esta de si lo estamos haciendo anual o si lo tuviéramos que hacer en términos mensuales. Pero ya ahí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos calculando, si lo estamos calculando en términos mensuales, anuales. Ahí están lo que hemos visto hasta ahorita, que son nuestras ecuaciones. Es la primera versión de las ecuaciones que podemos escribir. ¿Cómo podríamos escribir esto de otra manera? Pues esto lo podríamos escribir como BDR por ADR 12 por DDR entre DDX. Con DDX o DDR igual a D a la X por L de X de tau. Entonces, esto es lo mismo que esto. Al sustituir DDR de tau con esta expresión y es TDX de tau con esta expresión, nos da exactamente esto. Bueno, y entonces ahí es donde empiezan, ¿por qué nos ayuda esta expresión? Porque cuando estamos calculando la anualidad, por ejemplo, la anualidad que ya lo escribí hace rato, ahí arriba en la primera expresión está escrito, puedo calcular rápidamente con una tabla, ahorita lo voy a escribir. Puedo escribir rápidamente, aquí es donde ya vamos sumando todo lo que ya hemos aprendido en financieras y actuariales, porque ¿cómo se puede construir una tabla de anualidades? La tabla A de X, 12. Pues la primera columna sería la edad, la segunda columna sería la mortalidad. Luego que tendríamos una tercera columna que serían las L de X de tau sujetas a decremento. Y obviamente si ya tengo las L de X, puedo calcular la D de X. Y si puedo calcular las D de X, puedo calcular las N de X. Y no tengo que estar... En este caso, si solo estoy usando mortalidad, es claro que esto no es necesario.
¿Por qué? Porque no estoy usando otros decrementos más que la mortalidad. Para la anualidad, ya solo necesitamos saber cuánto tiempo le voy a pagar la pensión. Entonces, para calcular esto, solo necesito saber la mortalidad y obviamente lo que ya había dicho hace rato, el interés. Una vez que determino el interés y la mortalidad, puedo calcular estos valores, ¿sí? Porque este factor lleva el b a la x, l de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra primera construcción para calcular valores presentes, para calcular esto que tenemos acá. Si lo quiero calcular de esta manera, digamos ya con valores d de x, ¿sí? Y si estoy haciendo la otra tabla que necesito, ¿cuál es? Una tabla de servicio. Para calcular esta parte de las expresiones, la primera parte de las expresiones, digamos, el valor presente cuando está en el retiro, esta parte que va aquí en todas, esta parte de aquí, esta parte de aquí, solo necesito este valor. Cuando ya voy a desarrollar el resto de la expresión, por ejemplo, esta parte, y lo puedo desarrollar, ya lo expliqué, puedo desarrollar esto de esta manera, toda esta expresión se sustituye por esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí necesito más cosas. ¿Cuáles cosas necesito? Necesito la edad, necesito saber si puede fallecer de un año al otro, ¿sí? Necesito saber si puede invalidarse y dejar de cobrar pensión en la jubilación y si puede salir antes por algo que conocemos como rotación. Entonces aquí vamos a tener una Q de X de tau. Y entonces aquí vamos a poder calcular los vivos que quedan al final de un periodo. ¿Sí? Y aquí todo el mundo sabe que van los valores. La Q de X de tau no es otra cosa más que la sumatoria de todos los decrementos, ¿sí? O puede ser, si lo estamos usando, si estamos dependizando las variables, puede ser calculado con las expresiones de dependización. ¿Por qué? Porque si se invalida, pues ya no va a cobrar pensión. Entonces las variables serían dependientes. Hay una variación en el cálculo de la Q de X de tau si lo hacemos así, pero para efectos de este curso podemos tomarlo como la sumatoria de todos los decrementos. Y obviamente, pues no lo dije arriba, pero lo digo ahorita, pues la L de X, la inicial, pues va a ser, por ejemplo, 1000, 1,000,000, las expresiones de 10 a la algo. Y ya de aquí también podemos calcular igual expresiones de esto, ahora sí, y expresiones como esta, que nos pueden ayudar a resumir cálculos. Esto no lo estoy haciendo solamente porque yo quiera, sino porque al hacerlo de esta manera puedo resumir sumatorias de valores presentes que tengo que realizar en el futuro. En lugar de estar sumando edad por edad, puedo hacerlo de esta manera. Al menos para este curso nos va a liberar de estar haciendo una cantidad de sumas. Y también por otro lado, porque mucho de la notación de estas materias en los libros, en los libros que tenemos de base para el cálculo, utilizan esto para hacer cálculos o demostraciones. Entonces, bueno, por eso nos sirve. Entonces, si se fijan, para calcular este valor, necesito la tabla de servicio. ¿Qué valor necesito al menos para hacer cálculos? Al menos necesito L de X de tau, ¿sí? Al menos eso necesito.
El inicial siempre vale 10 al algo y los subsecuentes pues son esa L de x más 1 de tau va a ser igual al L de x de tau multiplicado por 1 menos Q de x de tau, los que fallecieron o los que salieron del financiamiento del plan el año anterior. Así tendríamos estos dos cálculos y ya podemos llevar a cabo estos cálculos que tenemos. ¿Por qué? Porque, pues como es obvio, R menos X, PX de tau va a ser igual, por ejemplo, a L de R menos X de tau, o sea, la probabilidad de sobrevivir sería entre L de X de tau. Así sería. No, perdón. LDR entre L de X de tau. Así estaría la cosa. Entonces, pues estas son de manera inicial las dos cuestiones que tenemos que ir trabajando. Con las hipótesis que ya tenemos por ahí, si no recuerdo mal, desde hace algún tiempo, podemos elaborar estas dos bases de cálculo. Si nosotros vamos a llevar a cabo un cálculo práctico, un caso práctico, de manera sencilla, lo haremos de esta manera. Y para no complicarnos, lo haremos a una sola edad de retiro, porque también podríamos suponer que si hay retiro anticipado, si se pueden retirar desde una edad R1 menor que R, pues esto va a ser una sumatoria desde R1 hasta R de valores presentes de cobrar la pensión desde la primera edad de retiro hasta la última. Obviamente, en las edades anticipadas sería multiplicado por la probabilidad de que la persona decida retirarse anticipadamente. Y tendríamos que tener un decremento adicional que sería el retiro anticipado. No sé si alguien tenga dudas hasta aquí. No, todo bien, profe. Ok, bueno. Muy bien. Bueno, la otra cosa, uno cuando está viendo cómo evoluciona un plan de pensiones en el tiempo, puede asumir cosas diferentes. Lo que hemos asumido hasta ahorita es, por ejemplo, si nosotros tenemos el tiempo 0, aquí tenemos la edad, la primera edad va a ser, por ejemplo, 25, que es Y, ¿no? Y luego vamos a tener, por ejemplo, un SDT, un salario. Ya sabemos nosotros que podemos estar en X y podemos regresarnos hasta la edad inicial, suponiendo que el salario crece una cierta tasa J. Si J, podemos suponer que J es 0%, ese es un escenario, y podemos suponer que J es mayor que 0, y entonces el salario va a ir creciendo. Nosotros hemos usado hasta ahorita el que el salario crece. Entonces, si partimos de un salario, por ejemplo, de 20,000 pesos y J es igual a 4%, el año siguiente, ¿cuánto va a ganar la persona? Va a ganar, cuando se cumple un año de trabajar, él ya tiene 26 años y aquí ya gana 20,800 pesos. Y luego, el año siguiente, a edad 27, ¿cuánto va a ganar? 21,632. Si hoy tiene 45 años, pasaron 20 años, hoy tiene 45 años, han transcurrido 20 desde que empezó a trabajar.
Entonces aquí, de acuerdo a nuestro modelo, gana 43,822. Y pensando en el futuro, cuando tenga 40 años trabajando, él tendrá 65 años y habrá ganado, ¿cuánto? Habrá ganado 96,020. Eso es lo que habrá ganado. Bueno, entonces nosotros lo que hemos hecho es suponer lo que pasa lo siguiente. Nosotros suponemos, si yo tengo un plan de pensiones en el que BDR es el 1% por la antigüedad del salario que tiene cuando está jubilando, entonces va a ganar el 40% cuando llega acá. Entonces, aquí su beneficio va a ser 38,408. Y esta es la pensión que yo creo que va a cobrar cuando se esté jubilando. Y nosotros dijimos, bueno, pero también puedo estimar cuánto se ha ido ganando año con año. Entonces, por ejemplo, en X, cuando hoy tiene, esta es X, esta es R, pues yo veo tres momentos en la carrera de esta persona. Cuando estoy en X, el beneficio que se ha ganado son 19,204. Evidentemente, cuando está en T igual a 0, no se ha ganado nada porque esto se convierte en Y menos Y, que es 0 por 1%, pues es 0 y el beneficio acumulado es obviamente 0. Pero se va ganando el beneficio poco a poco. Esa es una manera de verlo. ¿Por qué nos interesa esta manera de verlo? Porque si nosotros comparamos 2 años cualquiera, por ejemplo, si aquí comparo 39, aquí tiene 64 años, tiene 39 años de servicio, y aquí, acuérdense que todo lo estoy calculando como si se fuera a retirar aquí en los 65 años, y uso el salario de la edad de retiro, que es 96,020 para calcular cuánto va a ganarse cuando esté jubilando. Y el beneficio acumulado lo calculo en esta versión, cuando supongo que el salario crece, lo calculo con el salario que va a tener cuando esté jubilando. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Y el beneficio acumulado aquí se calculó con 20 años de servicio, 45 menos 25. Y la fórmula aquí sería 1% por 20 años por el salario que tenga cuando se esté jubilando, que aquí como estoy suponiendo 4% de retiro de tasa de crecimiento de salarios, pues todas las proyecciones las hago con el salario que tiene cuando se está jubilando. Y por lo tanto la pensión acumulada la calculo con 20% de 96,020, que es el salario que va a estar ganando cuando se jubile. Así estoy calculando esto. Pero si yo calculo esto, entonces aquí el salario que va a tener son 96,020 entre 1,04. Él estará ganando 92,327. Y el beneficio acumulado, ¿cuánto va a ser? El 39% serían 36,008. Si yo calculo el incremento año con año de la pensión, 36,008 menos 38,408, entonces este año se incrementó 2,400. Si yo comparo cualesquiera 2 años de incrementos, siempre va a haber un incremento de 2,400, que sería 0,01 por 96,020. Ay, ¿qué hice? Algo hice mal. A ver, 0,39 por 38,408. No, perdón. 96,020 por 0,39. Me equivoqué aquí.
Nadie me revisó. Aquí son 37,448. Y el incremento no es 2.400, obviamente. 37,448 menos 38,408 son 960. Entonces el incremento año con año, si yo mido dos años consecutivos cómo se incrementa el beneficio acumulado, cada año se va a incrementar 960. Que esto no es otra cosa más que B de T igual al 1%, en este caso de SDR. Y acá también va a ser 960. ¿Cuánto se incrementa el beneficio cada año? El 1% de SDR. Entonces, eso lo que me va explicando es que hay una manera de calcular, o sea, esto que hicimos al principio, este cálculo de aquí tiene una lógica completa cuando yo estoy hablando de, y por eso los dos ejercicios que hice la clase pasada, y aquí se conectan esos dos ejercicios que hice la clase pasada, cuando B de R es de la forma Z% por R menos Y por SDR, cuando yo calculo el valor presente del beneficio en X, pues yo calculo Z% por R menos Y por SDR por la anualidad por el valor presente. Sí, aquí es donde ya viene, ahora sí, ya en la práctica, viene los valores de mi tabla de servicios y los valores de mi anualidad. Aquí está metida la tabla de anualidad. Y aquí está metida mi tabla de servicio. Por eso estoy haciendo esto y también por la forma en la que se acumulan los valores. Y fíjense la otra. Yo calculo eso. Y entonces yo digo, bueno, si AL de X es igual a Z% por R menos Y, no digo por R menos X, este es el beneficio, esta es la pensión. Por SDR, no hay que, y estoy insistiendo, bueno, es X menos Y, ese es el beneficio acumulado, por la anualidad, por B a la R menos X, por LDR de tau entre L de X, pues se darán cuenta que tiene una razón de ser estimar esto como PB FB de X por la proporción X menos Y entre R menos Y. A esto que estamos viendo aquí siempre le vamos a llamar el método calculado. Y a esta forma de aquí siempre le vamos a llamar el método prorrateado. Ahorita se va a conectar con lo que quiero explicar en la clase de hoy, relacionado con los dos ejemplos, los dos cálculos que hicimos la clase pasada. Vean por qué esto es tan sencillo como ver lo que pasa con la fórmula. Yo pongo el valor presente, Z% por R menos Y por SDR por la anualidad por el factor de valor presente
por la probabilidad de cobrar beneficio. Y si lo multiplico esto por X menos Y entre R menos Y, pues evidentemente este se va con este, y entonces esto me queda como Z% por X menos Y por SDR, ¿sí? Por ADR 12 por B a la R menos X por LDR entre L de X. ¿Y esto qué es? Pues es nuestra definición de AL de X. Entonces, justamente en los dos ejemplos que vimos, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que si yo calculo BDR como Z% por R menos Y por SDR, y yo calculo Bx igual a Z% por X menos Y por SDR, entonces esto va a ser igualito que multiplicar BDR por X menos Y entre R menos Y. ¿Esto qué implica? Implica que el AL de X va a ser igual, en estos casos, va a ser igual al valor presente en X multiplicado por esa proporción, X menos Y entre R menos Y. ¿Qué quiere decir? Que para una fórmula de este tipo, si yo tengo esto, entonces el método calculado es igual al método prorrateado, que fue el primer caso de la clase pasada. ¿Sí? Sin embargo, hay que darse cuenta, y eso lo hicimos la clase pasada cuando estuve explicando, si me regreso a la clase pasada, antepasada, ¿se acuerdan cuando yo hice estos dos ejemplos? Y puse un porcentaje homogéneo, y luego hice un porcentaje que variaba, primero era el 1% y luego era el 2%. Estuvimos haciendo cálculos y dijimos, el método funciona con una fórmula que es homogénea todo el tiempo, pues el valor presente lo puedo calcular de las dos formas, calculado por rateado y va a ser lo mismo. Pero si uso una fórmula que no es homogénea, que da más después, por ejemplo, en este caso, el 2% es más grande que el 1% que se da los primeros 20 años. Entonces la fórmula no va a ser lo mismo. Y terminé esa clase diciéndoles que cuando el beneficio, la pensión no se acumula de manera homogénea, la distribución, acumulación de costos no son homogéneos. Sin embargo, también les dije que en general, en muchas partes, en la práctica actuarial de evaluación de planes de pensiones, es muy usual que el actuario no se preocupe mucho por el tema de la homogeneidad, sino que diga, bueno, pues voy a calcular el valor presente y sobre el valor presente hago distribución como si fuera homogénea con el método prorrateado, aunque haya desviaciones. Al final las desviaciones se terminarán corrigiendo. Si yo calculaba valores presentes con el método prorrateado, aunque la fórmula no fuera homogénea, al final del tiempo la reserva va a tener que llegar al valor presente de la pensión en R, y ahí tendremos que acumular justamente el valor presente para lograr el objetivo del financiamiento del plan de pensiones. Esto es de lo que se trata el entendimiento inicial de estas maneras de hacer los cálculos. Entonces, yo lo que les dejé hacer la clase pasada fue
A ver, si tú tienes una fórmula, y bueno, nada más termino también esta idea, perdón. Si b de x es de la forma z1 por un cierto número de años más un z2 que por ejemplo así es la fórmula del Seguro Social, un z2 por el número de años, por r menos y por el número de años, r menos y menos el número de años, o sea, un porcentaje de pensión distinto. Todo esto por SDR, pues lógicamente aquí no se va a cumplir lo que el método calculado. Va a ser distinto del método prorrateado. Entonces, yo me di cuenta porque revisé sus cálculos de la clase pasada, del ejercicio que les dejé, y vi que si BDR era el 1% por R menos Y por SDR, ahí no tenemos problema en la forma de calcular los beneficios. Agarramos y dijimos, bueno, aquí está Y, es 25, X es 45, R es 65, S de X lo teníamos en 45,000. Si yo proyecto el salario a edad 65, estábamos suponiendo que I era igual al 9%, que J era igual al 5%, que A de 65, 12, A de 65, 12 por 12 era igual a 14.25 por 12, y esto era igual a 171, sin decrementos antes del retiro. Esto lo que significa es que Q de X de muerte y de invalidez y de rotación son 0, por lo tanto la probabilidad que llegue al retiro es 1. Entonces aquí, cuando llegue al retiro, su salario va a ser 119,398. Su beneficio a la jubilación va a ser 47,759. Su beneficio acumulado en X va a ser 23,880. Por ahí deben de tener ustedes su cálculo. El beneficio en Y es 0, por obvias razones, lo vimos al inicio. El beneficio que se gana en un año es 1,194. El valor presente del beneficio en R, si a esto le pongo 1, 2, 3, 4, aquí le puedo agregar la anualidad, que son 171. Aquí le puedo agregar R menos X, P de X. Esto sería la columna 5, esto sería la columna 6. Aquí sería 1 para todos los casos. Y entonces ya puedo calcular mis valores presentes. El valor presente en R sería 1 por 5. Es como si estuviera escribiendo las ecuaciones, ¿no? Entonces, eso me da a mí
866,789. Y luego escribo PFB en X, y esto sería 1 por 5, y luego por, me falta aquí, ¿verdad? Me falta aquí. ¿Qué columna me falta? Me falta, aquí me tienen que caber 2 columnas. Me falta B a la R menos X, sería la 6. Y la 7 sería R menos X P de X de tau, que esto sería 1. Y en el caso del valor presente sería 1.09 a la 20 menos, y sería 0.1784. Esto sería 0.1784. Si están de acuerdo. ¿Sí? Y entonces el valor presente sería 1 por 5 por 6 por 7. Y esto me dio a mí 1,457,207. Y luego AL de X sería 2 por 5 por 6 por 7. Y eso me dio 728,604. Y luego el costo el valor presente de un año de beneficio sería 4 por 5 por 6 por 7. Y eso me da 36,430. ¿Quién tuvo todo esto correcto? No, profe. ¿No? ¿Los demás? Rebeca. Leslie. No, profe, no está todo correcto el mío. Ok. Pero no sé si al escribir toda la nomenclatura, el valor presente, digamos, como una ecuación de valor presente, con con los cálculos que tenemos que hacer, tanto la anualidad como el tema de el factor de valor presente, como la probabilidad de llegar al retiro. En estos casos, si vamos a hacer un examen de valores presentes ya de métodos de costeo, evidentemente no nos vamos a poner a calcular una tabla para hacer las L's de X de tau, ¿no? No vamos a decir, oye, a ver, calcúlate 30 años o 40 años de las L de X de tau, no tenemos tiempo en un examen. Lo más seguro es que lo que vayamos a hacer en un examen sea suponer que no hay decrementos antes del retiro, entonces la probabilidad de llegar a cobrar pensión va a ser 1, pero por lo menos hacer cada cálculo de el beneficio, proyectarlo al momento en el que me están pidiendo, la anualidad, saber cómo se calcula la anualidad, si me dan NDR entre DDR o si me dan, si me la piden pagar un mensual, obviamente tengo que mensualizar, tendría que ponerle NDR entre DDR menos 11,24avos. Luego, si el suelo es mensual y voy a calcular la pensión mensual, multiplicar ese factor por 12. O sea, cosas básicas que tenemos que ir teniendo en mente para hacer los cálculos de manera correcta. Entonces, por eso he escrito varias veces al inicio, antes de empezar el siguiente capítulo, que es métodos de costeo,
Por eso he escrito varias veces, bueno, es más, desde que empezamos a hacer estas cosas, traté de transmitir el tema del valor presente. Yo lo que les pasaría como mensaje es, si no está correcto, lo que hay que practicar es un poco la idea de nosotros como actuarios, siempre que estamos tratando de ponerle precio a algo, siempre escribimos una ecuación de valor presente o financiero, anualidades ciertas, factores determinísticos, o en nuestro caso en el que decimos que hay una probabilidad de llegar y cobrar un beneficio, que ya serían matemáticas actuariales. Entonces, al menos eso sí hay que tenerlo en mente. ¿Por qué escribí esto de esta manera? Esta es la forma auditable de hacer cálculos nosotros. Esta forma de hacerlo, esta forma de ir, las edades, el sueldo, proyectar el sueldo a la edad de retiro, luego calcular el beneficio proyectado con este sueldo, pues agarro, aplico la fórmula con este sueldo, me da esto, luego aplico la definición de beneficio acumulado aquí, que sería 1% por X menos Y por SDR, y luego B de Y, que claramente es 0, un año de beneficio, que sería el 1% del salario, y luego los demás cálculos, que sería la anualidad, ya sea que me den valores para calcular la anualidad, luego el factor de valor presente, la probabilidad que llegue a cobrar, y si se fijan ya nada más es columnas que se multiplican entre sí, que no son otra cosa más que estas ecuaciones que escribimos al principio. Agarro y digo, si ya tengo calculado esto, pues calcular esto pues es muy sencillo. La pensión que ya estimé por la anualidad, el valor presente en X al el valor presente de la pensión en R, y lo regreso a X. El valor presente del servicio pasado, pues el beneficio acumulado por la anualidad, por el factor de valor presente, por la probabilidad de que cobre pensión. Y el valor presente de un año de beneficio, el beneficio de un año de pensión por la anualidad, factor de valor presente, por la probabilidad que llegue a cobrar esa unidad de beneficio. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué insistí en el tema de método prorrateado, método calculado o método prorrateado? Bueno, porque en este primer caso, si yo hubiera calculado este valor presente, estos dos valores podría calcularlos con las fórmulas estas de AL de X igual a PBFB en X por X menos Y entre R menos Y. Y hubiera podido calcular NS de X igual a esto entre esto. Y hubiera sido exactamente lo mismo que hacer esto. Al hacer este desglose, estoy haciendo el método calculado al hacer esto. Pero igual me podría haber ahorrado tiempo y hacerlo de esta manera y hubiera sido exactamente lo mismo en este tipo de fórmula. La otra forma, el otro ejercicio, este era el 1. El 2, en el 2 yo tenía la pensión igual, y aquí se descomponía en dos partes. 1% por los primeros 10 años de servicio más el 1.5% por los años de servicio en exceso a 10. ¿Sí? Y esto por SDR. Y aquí tenía yo I igual al 8%, J igual al 4%, A de 65, 12, era igual por 12, era igual a 10 por 12,
igual a 120. Igual era sin decrementos. Antes del retiro. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se veía toda mi tabla? Y25, X59, R65, SDX, 59,000, SDR, 74, 654, BDR, 41,060, BDX, 34,341, treinta y cuatro. Oh, qué caray. Cuando hago números muy chiquitos, mis números se confunden. BDY es 0. ¿Por qué puse calcular BDY? Porque quiero que vean cómo se va acumulando el beneficio año con año al ritmo de BDX. En este tipo de fórmulas, primero se acumula de 1% en 1% los primeros 10 años y después, en lugar de ganar solo 1%, ganas 50% más, que es 1.5% por cada año de servicio. Y entonces aquí puedo escribir mi anualidad. Aquí puedo escribir mi factor de valor presente, que es 1.08 a la, estoy regresando 6 años, luego aquí R menos X, P de X vale 1, y luego aquí ya escribo mis valores presentes. El valor presente del beneficio aquí es 4,927, 200. Aquí el valor presente del beneficio es 304,972. Luego el valor presente de los servicios pasados vale 2,596,879. Y NCDX vale 84,695. Todo esto lo hice con el método calculado. Lo pude haber hecho con el método prorrateado e iba a ser distinto, como ya expliqué. Al hacerlo el prorrateado sería otra cosa. ¿Por qué? Porque las proporciones, como primero se gana 1% y luego 1.5%, al hacer el promedio, va a variar el cálculo de la aproximación mediante el método prorrateado. Van a ser distintos. Entonces, bueno, esta es la explicación de lo que hay detrás de los cálculos en valor presente. Puedo trabajar con el calculado y el prorrateado indistintamente, sabiendo que hay desviaciones, pero que se van a corregir en el largo plazo. De todas maneras, ustedes lo que ven, aquí vean cómo se parece cada vez más al valor presente. ¿Por qué? Porque ya X está más cerca del retiro. Mientras, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo calculo PB
Si yo calculo PBFB en X, sería BDR por la anualidad por DDR entre DDX, escribiéndolo en la forma que expliqué arriba, que es equivalente. Y yo escribo a L de X igual a B a la X por la anualidad por DDR, estos valores son los mismos, entre D de X. Esto, si se dan cuenta, cuando X tiende a R, esto tiende a BDR y esto se va a parecer a esto. Y esto, pues evidentemente, todo esto va a tender a el valor presente de la pensión en R. Cuando avanza el tiempo, cuando X tiende a R, cuando X tiende a R, todos a L de X se parece al valor presente y todo se va a parecer al valor presente de la pensión en R. Y ese es nuestro objetivo, ir acumulando recursos año con año para llegar a una reserva que se parece al valor presente de la pensión en R. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser acumular recursos en un fondo FDR de tal forma que el present value del future benefit NR sea igual a este. Eso es lo que vamos a querer. Y eso se va a ir dando porque el valor presente se va a ir moviendo año con año. Vamos a ir acumulando una partecita de ese valor presente para llegar a un fondo que se parezca a esto. Ok, ¿hay preguntas, comentarios? Creo que no, profe. Pero Ok. yo sí Bueno, tengo una. a ver, sí. ¿Cómo determinó el beneficio en X? Es que ahí me equivoqué. Entonces, A ver. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con el 1. En el ejemplo 1, tú agarras y dices, mi pensión se calcula como el 1% por cada año de servicio del salario, ¿no? Y nosotros definimos que el beneficio acumulado en X es el 1% por X menos Y por SDR. Entonces nosotros dijimos, mira, su edad actual es 25. Su edad de ingreso fue 25. Hoy tiene 45 años. Se va a retirar a los 65 años. ¿Cuánto vale su salario actual? Vale 45,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú dices, sí. bueno, ¿y cuánto va a ganar en R? No sé si eso no tienes problema. Sí, con eso no. SDR, sí. Más que nada fue en el segundo ejercicio, porque creo que no había notado bien el diseño del plan de pensiones. Ok. Agarramos y Pero decimos, esto va a ser 45,000 por 1.04, no, es 1.05 a la 20. Y ahí eso me llevó a 119,398. Y ya, te calculas el sueldo y dices 119,398 y dices, ¿cuánto vale BDR? Pues vale esto de aquí. Y eso me dices que no tienes problema, esa te salió 47,759.
y B de X, pues no es otra cosa más que aplicar esta fórmula. X menos Y son 20 por 1, 20% por este salario nos debió haber dado 23,880. Dices, no, hasta ahí no tuve problema. Ok, sale. Bueno, en el ejemplo 2, que es donde tú dices, ahí tengo un problema, dices, bueno, ¿cuánto es BDR? BDR es, por los primeros 10 años le voy a dar el 1%. Y después de 10 años, le voy a dar más el 1.5% por los años que excedan a 10. Eso significa esta fórmula por el salario. ¿De acuerdo? Y ya dije, en los salarios no tienes problema. Dices, bueno, si S de X vale 59,000, porque está en edad 59, S de 65 vale 74,654. No tienes problema proyectando el salario. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú dices, ¿cuántos años va a tener cuando se jubile? R menos Y vale 40 años. Y R menos X vale, ¿tiene cuántos años? Le faltan 6, tiene 36, 34 años, ¿verdad? X menos Y, perdón. X menos Y, los años que lleva trabajados son 34. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, vamos bien. Ok, bueno, entonces tú dices, a ver, si BDR es eso, BDX es el 1% por los primeros 10 años más el 1.5% por X menos Y menos 10. Y todo esto por SDR. Entonces, ¿cómo aplico la fórmula? Pues BDR, acá arriba, esto va a ser, nada más sustituyo 1% por los primeros 10 años, que él tiene 34 años, pero cuando se jubile va a tener 40 años, más el 1.5% por 40 menos 10, que son 30, y todo esto por 74,654. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Ok. sí. ¿Y entonces cuánto te da esto? 10% por los primeros 10 años, más 1.5 por 30, ¿cuánto es? Son 41,000. Son, bueno, primero como porcentaje, esto es 1.5 por 30 años, son 30, son 45, ¿no? 45%. Sí, Por 74,654. O sea, el 55% de 74,654. ¿Eso cuánto te da? 41,059. Bueno, 60, redondeando. Ok. Ahí está. ¿Y cómo aplico la de abajo? El beneficio acumulado es 1% por 10, esa parte no tiene diferencia, más el 1.5%, pero por ¿cuántos años tiene acumulados? 34. 34 menos 10, ¿no? Y esto por 74,654. Así se aplica la fórmula.
Esta es con todos los años de servicio hasta el retiro y esta es con los años de servicio hasta X, que hasta X tiene 34 años. Esa es la única diferencia. ¿Cuánto te da esto? Son 46%. $46 de 74, 654. ¿Y esto cuánto te da? Me da 34,340. Así está la diferencia. Y fíjate cómo, en este caso, si yo quiero calcular B de X como B de R por la proporción de 34 entre 40, esto me da 41,060 por 34 entre 40. ¿Y cuánto me da esto? Mm, 34,901. Que es distinto de este, ¿verdad? Sí. Por eso, porque hacer calculado es distinto de hacerlo prorrateado. Podría usar esta aproximación para calcular el valor presente y todo esto, pero es muy distinto. Aquí si yo hubiera aplicado en mis cálculos, si yo hubiera hecho aquí calculado, me sale esto, y si yo hago prorrateado, me sale una cosa distinta, por esto que acabamos de ver. ¿Te ayudó? ¿Te sacó de la duda? Sí, sí, ya es más claro así. Gracias. Ok, bueno. Les voy a pedir a los que no contestaron o que no les coincidió esto, con toda calma, hagan sus cálculos recordando esto que vimos ahorita, y vuelvan a subir. Sí, Ok, profe. por favor. Profe. Bueno, gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día, Nos vemos. profe. Bye bye.